Hola a todos y bienvenidos a una nueva emisión de este canal. Mi nombre es Quique y el día de hoy vamos a hablar de uno de los episodios más interesantes en la historia de la astronomía moderna y que hace 100 años dio origen a lo que hoy conocemos como la astronomía extragaláctica. ¿Sabes de qué se trata este episodio? ¿Por qué fue tan importante para el desarrollo de la astronomía moderna y quiénes fueron sus protagonistas? Bueno, si quieres conocer la respuesta a esta y otras preguntas, quédate a ver el siguiente video. La astronomía es una de las ciencias más antiguas, pues la observación del cielo nocturno y otros cuerpos celestes ha llamado la atención del ser humano desde sus inicios, teniendo un enorme impacto no solo en el desarrollo científico, sino también en establecer las bases del crecimiento de la sociedad tal y como la conocemos, pues es gracias a la observación de fenómenos como los ciclos lunares que las grandes civilizaciones antiguas pudieron medir el tiempo para organizar sus calendarios agrícolas y religiosos, permitiendo el crecimiento y desarrollo de grandes núcleos urbanos. Culturas antiguas como los egipcios, babilonios, mayas y por supuesto los griegos fueron algunas de las encargadas no solo de sentar las bases del conocimiento astronómico, sino también en dejar registros escritos de sus observaciones, que a pesar de sus limitaciones como la instrumentación, con el tiempo serían el punto de partida para modelos mucho más complejos. Aunque antiguamente para muchas culturas la observación astronómica también tenía un fuerte vínculo religioso, con el paso del tiempo la astronomía pasó a convertirse en una ciencia exacta. El inicio de la revolución científica del siglo XVI transformó la perspectiva que se tenía sobre el universo, rompiendo con connotaciones divinas y modelos geocéntricos, estableciendo los fundamentos de la astronomía moderna apoyados con el desarrollo de un formalismo matemático. Fue en esta época donde, entre otros grandes avances, surgieron las leyes del movimiento planetario y la gravitación universal, cambiando por completo la percepción del universo. Fue a inicios del siglo XX donde la astronomía experimentó su última gran revolución, acompañada del nacimiento de la mecánica cuántica, que complementó una serie de avances significativos en áreas fundamentales de la física como la óptica y la termodinámica, pero de ello hablaremos en otra ocasión. Es en este contexto donde surgen los protagonistas de esta historia, Harlow Shapley y Herbert Dos Curtis. Durante muchos años, y más concretamente desde finales del siglo XVIII, los astrónomos pensaban que todo el universo estaba contenido dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. El primero en establecer un primer aproximado de la forma que tendría este universo observable fue William Herschel, quien es reconocido por haber estudiado una gran cantidad de objetos celestes, entre ellos una gran variedad de nebulosas. Asimismo, Herschel fue pionero en el estudio del movimiento propio de las estrellas, es decir, el desplazamiento relativo que existe entre el Sol y las estrellas del universo observable como consecuencia de su movimiento en torno al centro de la Vía Láctea, idea que sería refinada varios años después. Fue gracias al estudio del movimiento propio de las estrellas en nuestra galaxia que Herschel realizó un primer diagrama heliocéntrico de cómo sería nuestra galaxia, tomando en cuenta la forma en cómo las estrellas se distribuyen en el cielo. Con el desarrollo de instrumentos ópticos mucho más avanzados, a inicios del siglo XX, la comunidad astronómica comenzó a cuestionarse si las llamadas nebulosas espirales podrían tratarse de objetos similares a la Vía Láctea, por lo que la idea de los llamados universos isla, propuesta por Immanuel Kant a mediados del siglo XVIII, tomó una gran popularidad en aquellos años. Utilizando las principales herramientas de la época y con una serie de observaciones bastante bien fundamentadas, ambos bandos liderados por Shapley y Curtis parecían tener razón en sus argumentos con las herramientas disponibles. Por un lado, Shapley defendía la idea de que nuestra Vía Láctea contenía todo el universo observable, estimando su tamaño en alrededor de al menos 90 kiloparsec, es decir, 3 veces más grande que su tamaño real, y que el Sol se ubicaba a unos 15 o 20 kiloparsec del centro de la misma. Shapley era consciente de que el Sol no se encontraba en el centro de nuestra galaxia, idea que sería confirmada unos años después. Además, las observaciones de estrellas cefeidas que Shapley utilizaba para argumentar su postura eran mucho mejor indicadores de distancia que otro tipo de estrellas. Las estrellas cefeidas son estrellas variables que cambian su brillo con un periodo y una amplitud muy regulares, por lo que estas variaciones permiten estimar distancias con gran precisión.
Por último, Shapley afirmaba que los cúmulos globulares son grandes grupos de estrellas ligados gravitacionalmente a la Vía Láctea y que no correspondían a objetos ajenos a nuestra galaxia, postulado que fue confirmado años más tarde. Por otra parte, Curtis sostenía que la Vía Láctea era unas 10 veces más pequeña que lo que estimaba Shapley, dejando así abierta la posibilidad de la existencia de otros universos isla. Curtis argumentaba que las nebulosas espirales se encontraban a una distancia mucho mayor que el tamaño de nuestra galaxia. Sus observaciones indicaban que estas nebulosas tenían un movimiento propio que no guardaba relación con la atracción gravitacional de la Vía Láctea, sino que debería haber algo más que provocasen estos patrones de movimiento, siendo sus observaciones los primeros indicios del movimiento relativo entre galaxias causado por la expansión del universo. En abril de 1920, el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano de Washington, D.C., fue sede de una reunión entre el grupo de astrónomos separados en dos grandes bandos, liderados por Shapley y Curtis, en el cual se buscaba llegar a un acuerdo entre ambos puntos de vista. Este acontecimiento fue bautizado como el Gran Debate. En aquella reunión se discutieron hasta un total de 14 puntos que incluían temas relacionados con las distancias en el universo, estrellas indicadoras de distancia, la naturaleza de las nebulosas espirales y la evolución estelar. No fue sino hasta 1926 que el astrónomo Edwin Hubble logró detectar algunas estrellas cefeidas y muchas otras estrellas variables en varias de estas nebulosas espirales, entre ellas Andrómeda. Gracias a la detección de estas estrellas, Hubble pudo estimar la distancia a Andrómeda en aproximadamente 1.5 millones de años luz, una distancia 8 veces más lejos que las estrellas conocidas hasta ese entonces. Fue así que los resultados de Hubble lograron esclarecer este debate. El universo no solamente se limita a la Vía Láctea, sino que existen muchos otros objetos similares a nuestra galaxia fuera de ella. Este descubrimiento dio origen a lo que hoy conocemos como astronomía extragaláctica, es decir, el estudio de galaxias fuera de la Vía Láctea. Shapley aceptó estos resultados y cambió su postura y percepción del universo. Y aunque en principio pudiera parecer que Curtis tuvo la razón todo el tiempo y que podríamos considerarlo como el ganador de este debate, en ese entonces había muchos argumentos bastante bien justificados a favor de ambas posturas. De hecho, con el paso del tiempo y con el desarrollo de nuevos instrumentos y teorías del medio interestelar mucho más refinadas, se descubriría que tanto Shapley, Curtis y hasta el propio Hubble tenían errores en sus mediciones, no porque estuvieran mal realizadas, ni siquiera porque sus instrumentos estuviesen defectuosos o mal ajustados. En aquella época se desconocía el verdadero papel que jugaba la absorción de la luz debido al polvo. Cuando la luz atraviesa una o varias nubes de polvo, ésta es capaz de absorberla causando una disminución en su brillo. En otras palabras, el brillo de las estrellas no solo varía en función de su distancia, sino también de la cantidad de medio interestelar que la luz tiene que atravesar para llegar desde su origen hasta nuestros instrumentos. Con el paso del tiempo se han hecho ajustes y correcciones cuantitativas a las observaciones de aquel debate, pero el resultado cualitativo no cambia. Existe una gran cantidad de objetos extragalácticos fuera de nuestra Vía Láctea, que si bien representan solo un porcentaje mínimo de lo que podemos observar, forman parte importante de nuestro universo, abriendo todo un campo de investigación y un abanico de preguntas aún sin respuesta sobre el origen del universo y nuestro lugar en el mismo. Pero ese es un tema para otro video. Y bien amigos, eso es todo por hoy. Déjame saber en los comentarios todas tus preguntas y tus inquietudes. Si te gustó este video, pon me gusta y compártelo con tus amigos. Un saludo.